a analizar con Arturo Moscoso cuál es la situación del gobierno. El presidente Lasso ayer cambió a 8 funcionarios, entre ellos sus hombres más cercanos. Esto como resultado del resultado electoral del día domingo, que le fue desfavorable en la consulta popular. Y también estará con nosotros César Roón, exasambleísta por el Partido Social Cristiano en su momento, luego exasambleísta independiente. Con él también vamos a analizar cómo se mueve este mapa político, cómo queda tras las elecciones seccionales y el hecho de que el Partido Social Cristiano perdiera su mayor bastión, Guayas y Guayaquil. Mis amigos, y hoy va a ser un día de acción e investigación por una grave denuncia presentada ayer. Aquí empezamos. Bueno, sí, definitivamente esto pasó ayer en la noche en Milton, cuando el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral realizó una visita de control, una visita sorpresa a la delegación electoral del Guayas, y se encontró, dijo él, con lo que sería un centro paralelo donde se realizaba la impresión de actas de reconteo. No es, decía la presidenta también del CNE, que ayer dio una rueda de prensa, no son las papeletas en las que uno fue a votar, no, son las del reconteo. Y él decía que se veía que esta impresión favorecía pues al no en el tema de la consulta popular. Sí, claro, según Enrique Pita, esto pone en duda la transparencia del proceso electoral. Pidieron a la Fiscalía que investigue inmediatamente, tomaron acciones las autoridades. Ustedes ven ahí, llegaron los miembros de la policía, del equipo de investigación, para determinar qué es lo que está pasando con esta denuncia presentada ayer. Esto ocurría en Guayaquil, muy grave. Veamos el siguiente reportaje. El hallazgo de un supuesto centro de cómputo paralelo se produjo durante una visita del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, a las instalaciones de la Delegación Provincial del Guayas. Hemos encontrado un área en la cual se estaban imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan en las mesas que están los chicos haciendo esta actividad. Esto nos lleva a pensar que se han estado falsificando actas, que sean ingresadas al sistema a efecto de favorecer una posición. En esa visita también estuvo el presidente de la Junta Electoral de esa provincia, Julio Candel, quien corroboró la denuncia hecha por Pita. Subiendo estas escaleras hay un área donde hay las impresoras, actas de recuento, donde hay personas, donde hay actas que no están en el lugar donde deberían de estar. Aparentemente ahí se imprimían actas del reconteo no oficiales y todas corresponderían al referendo. En todas las actas encontramos que los valores que corresponden al no rebasan sensiblemente a los valores que corresponden al sí. Esto es una situación extremadamente grave porque pone en tela de duda la transparencia del proceso. El responsable de esas instalaciones es el director de la Delegación Provincial del Guayas, John Gamboa. Este hallazgo obligó a que otras autoridades del CNE se pronuncien en una rueda de prensa convocada en Quito. La presidenta del organismo, Diana Tamaint, detalló las primeras acciones adoptadas. He puesto la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes. Queremos que las autoridades competentes actúen de forma inmediata para que se detenga y se proceda como corresponde en el marco de la ley a los involucrados. Pero a diferencia de lo que señaló Pita, para Tamaint, esto no va a empañar el proceso electoral porque las urnas con las papeletas en su interior se mantienen resguardadas por la fuerza pública. Las papeletas marcadas por los ecuatorianos el día de las elecciones están intactas, están en las urnas, sigue resguardado por la policía y las Fuerzas Armadas. Ha habido una posible irregularidad en imprimir actas de escrutinio y no puedo decir más, sino que se investigue esta situación. Las investigaciones a cargo de la Fiscalía determinarán si esas actas no oficiales fueron contabilizadas dentro del escrutinio del referendo, si alterarían los actuales resultados en las 8 preguntas y quiénes serían los responsables. Ayer el presidente Guillermo Lasso posesionó a 8 nuevas autoridades de su gabinete tras la derrota en el referendo del 5 de febrero, junto con las seccionales en las que el oficialismo también tuvo resultados adversos. Sí,
Y el presidente afirmó que la decisión de renovar su equipo tiene el objetivo de fortalecer acciones, planes y proyectos para seguir construyendo un país mejor para todos. Y por supuesto, también dijo, corresponde hacer ajustes necesarios como sucede en cualquier democracia. Veamos algunos cambios. El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, un hombre muy cercano al presidente Lasso, dejó su cargo y ahora es ocupado por Sebastián Corral. Sí, mientras que Francisco Jiménez dejó el Ministerio de Gobierno también, ¿no? Como ya se lo venía anticipando, y ahora quien ocupa ya ese cargo, más bien que fue designado, es Henry Cucalón. Como nuevo ministro de Gobierno, también, Henry Cucalón formó parte del Partido Social Cristiano, ¿no? Sí, también el presidente cambió algunas gobernaciones. Francesco Tabaqui, quien fuera candidato a la prefectura del Guayas en estas elecciones, hoy es gobernador del Guayas. Eusebio Apolo en El Oro, Prixon Erazo, gobernador de Esmeraldas, y Tania Vázquez es la nueva gobernadora de la provincia de Cotopaxi. Escuchemos. Hoy el gobierno hace cambios necesarios no solo para refrescar líneas, sino para ratificar su compromiso con la voluntad del pueblo. Estoy seguro de que la sangre nueva de jóvenes con sueños e ideales de progreso para el Ecuador refrescará nuestro camino hacia un futuro mejor. Hemos escuchado el mensaje del pueblo que nos lleva a empezar una nueva etapa con un fuerte giro que va en la línea de la acción y del cambio, pero jamás, de los jamases, cediendo a cualquier afán desestabilizador y peor de quienes piensan que la barbarie es una alternativa. Como estaba previsto, la Asamblea Nacional posesionó a los 5 suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumen el cargo después de que la Corte Constitucional destituyera a sus predecesores. Los 5 suplentes posesionados por la Asamblea se suman a 3 que ya habían sido nombrados anteriormente. Sí, de esta manera el Consejo de Participación queda integrado por Olindo Nastacuaz, Gina Aguilar, Mónica Moreira, Graciela Mora, Carlos Figueroa, Alan Molestina y Teddy Tama. Ellos deberán reunirse en una primera sesión, dijeron que va a ser hoy, para designar a su nuevo presidente y vicepresidente y nombrar a un secretario. Escuchemos lo que dijeron algunos de los recién posesionados como integrantes del Consejo de Participación. Nosotros hemos cumplido una vez de que la Corte Constitucional dijo que iba a revisar luego de las elecciones. No, y dependía incluso de la pregunta del sí o el no, que pueda o no pueda hacer este Consejo, y si eran electos o no algunos que estuvieron de candidatos. Hemos citado, hemos posesionado, y ya será el Consejo de Participación Ciudadana el que actúe. La orden de la Corte Constitucional es que de la última terna se escoja al presidente del Consejo de la Judicatura, y en mi opinión es la prioridad y lo primero que vamos a hacer una vez que estemos organizados. Y tienen que sesionar de forma pública. No es posible elegir a las autoridades de control en privado, en puerta cerrada. Bueno, y de entre 3 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana deberá escoger a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, cargo que de forma momentánea ocupa Álvaro Román. Sí, Carlos Zacoto nos tiene más detalles en la siguiente nota. El 15 de diciembre pasado, el Consejo de Participación Ciudadana recibió una 4ª terna para escoger al presidente del Consejo de la Judicatura. Con 18 firmas de jueces y conjueces, la Corte Nacional de Justicia presentó el nombre de 3 de sus magistrados. A la cabeza, Wilman Terán Carrillo, integrante de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil y de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. Ex juez de Garantías Penales de Santo Domingo, exdirector nacional de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, CONAGOPARE. Terán integró el tribunal que sentenció por concusión a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y en julio de 2020 confirmó la pena de 8 años de prisión para los sentenciados en el caso Sobornos. La siguiente en la terna es Mercedes Caicedo Aldaz, conjueza de la Corte Nacional de Justicia e integrante de la Sala Especializada de lo Penal. Ha sido docente universitaria y estuvo a cargo del Departamento Legal del Banco Nacional de Fomento y trabajó en la Fiscalía Provincial de Los Ríos.
Caicedo conformó el tribunal que declaró inocente a Galo Lara y Carolina Llanos y ratificó la condena de 9 años de prisión para el exdirector de inteligencia Pablo Romero, sentenciado por el secuestro del político Fernando Balda. Luis Rivera Velasco es el último nombre en esta terna. El magistrado integra la sala especializada de lo penal. Fue juez de garantías penales en Los Ríos, asesor jurídico en la presidencia de la Asamblea y director provincial del Consejo de la Judicatura. En noviembre de 2021 formó parte del tribunal que declaró inocentes a los policías sentenciados a 12 años de prisión por el 30S y conoce el proceso por peculado en la compra de los helicópteros DRUF. De entre estos 3 nombres, el Consejo de Participación Ciudadana, presidido entonces por Hernán Ulloa, debía escoger al presidente del Consejo de la Judicatura. Para el efecto sesionaron el 2 de enero pasado, pero no hubo acuerdos. Una vez que fueron destituidos por la Corte Constitucional, esta terna deberá ser tratada nuevamente por sus sucesores, quienes deberán cumplir con una elección postergada por más de 11 meses. Revisemos lo que está en agenda previsto para hoy. A las 8:30 de la mañana se realiza la sesión de la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción en el caso denominado Encuentro. Comparecen el secretario de la Administración Pública, Contralor General, Canciller de la República, Fiscal General y también los gerentes de EMCO y Petroecuador. A las 10, el Día Interamericano del Número Único de Servicios de Emergencia ECU 911 en el ECU 911. A las 11 de la mañana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, va a asistir a la ceremonia conmemorativa del 28º aniversario de la victoria aérea del CENEPA y Día de la Aviación de Combate en la base de Taura, acompañado de su flamante ministro de Gobierno. 4:30 de la tarde, rueda de prensa de la intervención en unidades de policía comunitaria priorizadas e implementación de cuarteles intermedios. Será en el cuartel modelo de la policía en Guayaquil. Y a las 7 de la noche está prevista la ceremonia de relevo de mando y clausura del 21º curso avanzado del GIR Puzuquí. 7:15, vamos a hacer una pausa, Liz y amigos, y ya regresamos con más noticias y las entrevistas. Ya volvemos. Amigos, bienvenidos. En el año pasado, el SRI recaudó un total de 17.200 millones de dólares en impuestos, recaudación bruta. Esto incluye IVA, ICE, impuesto a la salida de divisas y otros menores. En realidad, los únicos impuestos significativos que no están aquí son los aranceles recaudados en aduanas. De este gran total, casi la mitad se recaudó en la provincia de Pichincha, lo que significa algo más de 8.400 millones de dólares. En segundo puesto está la provincia del Guayas, donde históricamente se ha recaudado algo menos de 1/3 y con un 5% le sigue Azuay. Lo que llama la atención es la provincia de Zamora Chinchipe, que históricamente era una de las provincias donde el SRI recaudaba menos. Ahora, probablemente gracias a la minería, es la 4ª provincia que más aporta en impuestos al gobierno. Este sí es un cambio frente a lo que habíamos tenido en el pasado. Por cierto, en las restantes 20 provincias se aportó con algo menos de la 10ª parte de lo recaudado por el SRI. Muchas gracias. Economía para todos. Son las 7:35 de la mañana y a esta hora nos acompaña en el estudio el ingeniero César Roón, ex asambleísta independiente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alicia, un gusto enorme estar aquí esta mañana. Ingeniero, analizar lo que está pasando, ¿no? Tras las elecciones del domingo, el mapa político en el país prácticamente se reconfiguró, sorpresas para algunos con los resultados, para otros los esperados. ¿Qué análisis usted hace de lo que está viviendo el país políticamente ahora? No hay cadáveres políticos. Los que estaban abajo hoy están arriba y los que estaban arriba hoy están abajo. La política se tiene que recomponer. Por esa razón, el primero que tiene que recomponerse es el gobierno. Y el gobierno ha tomado varias medidas inmediatas. Cambiar el ministro de gobierno, que era obvio, después de perder la consulta popular, el responsable directo es el ministro de gobierno, nombra nuevo ministro de gobierno. Y luego, producto de estos denuncias de corrupción y enredos que salpican gravemente al gobierno, el gobierno cambia al secretario general de la administración, que es un hombre de confianza directamente del presidente de la República, cambia el asesor jurídico de la presidencia de la República, es decir,
le pega el primer golpe de timón a la política, porque el gobierno tiene que recomponer dos cosas. Tiene que recomponer al gobierno y tiene que recomponer la política, porque en estos 2 años, en este escenario de pérdida, de debilidad, de no tener mayoría en la Asamblea, de casi no tener partido político, ¿no? El gobierno necesita otras acciones, ¿no? Y tiene además que darle un golpe de timón al tema económico. Pero partiendo de lo primero, usted dice recomponer el gobierno. ¿Suficiente con los cambios realizados ayer? No creo que tienen que profundizarse más. El gobierno tiene que buscar un gobierno de unidad nacional. Y creo yo que en vista de que todos los partidos políticos le han dicho que no, porque nadie quiere sentarse con el gobierno. En esta debilidad nadie quiere andar con el gobierno, peor en esta especulación de víspera de elecciones, ¿no? Entonces todos tienen cálculo político, todos hablan del Ecuador, pero lo que tienen es cálculo político. Pero ayer usted en redes sociales, en sus redes, le daba el voto de confianza al nuevo ministro de Gobierno. Sin y duda. Él va a tener la responsabilidad de articular y de manejar esa gestión política y tratar de más bien sumar o cambiar esa postura que hoy es un no a un acuerdo nacional, a sentarse a dialogar con el gobierno. Si el gobierno profundiza en cambios en el gabinete y hace un gobierno de unidad nacional y pone otras gentes prestantes de la sociedad civil, ¿no es cierto?, no de la política, puede tender esos puentes que se requieren el día de hoy. Henry Cucalón es un tipo inteligente, conoce la política, es un gran elemento que ha sido escogido por el presidente Lasso. Le deseo los mejores éxitos y tiene gran cintura política Cucalón, porque Cucalón ha estado 8 años en la legislatura. Además de conocer los tejes y manejes de la política, conoce a muchísima gente de todos los sectores políticos con los que hay que trabajar. A la Asamblea hay que hacerle trabajar, a la Asamblea hay que mandarles proyectos de ley. Esa será la vía que usted cree que va a utilizar el gobierno, redireccionar lo que necesita a través de la Asamblea, aunque sepa que esa Asamblea pudiera mantener esa posición férrea diciéndole no a todo lo que del Ejecutivo venga. Mire, la reforma política, que es fundamental en este país, porque si no este país no tiene futuro, la reforma política fue negada por la Asamblea anterior, cuando se unieron al final del día correístas y morenistas y tumbaron la reforma política, que ¿qué era la reforma política? Eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eliminarlo. Reducir el tamaño de la Asamblea de 137 a 95. Ir a la bicameralidad, tener una Asamblea con 2 cámaras. ¿Para qué? Para que haya el control político cruzado, para que haya gobernabilidad, para que la Cámara Baja nomine y la Cámara Alta designe. Ese es el control político. Eso es lo que no tenemos. Y lo más importante, Lisi, las elecciones en segunda vuelta para tener gobernabilidad. Todo eso se negó, pero tiene dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ha pasado más de 1 año de lo que negó la Asamblea. Ese proyecto puede regresar a la Asamblea. ¿De quién sería la responsabilidad de una reforma política? ¿Del gobierno o si regresa el proyecto a la Asamblea? De la Asamblea, pues. La Asamblea no puede seguir de espaldas al pueblo ecuatoriano. La Asamblea tiene que hacer sus deberes. Y usted lo dice más aún ahora que primó el no en la consulta ciudadana. Y mire usted, de esto que ha primado el no, resulta que hay una reforma que está ahí, que tiene dictamen favorable de la Corte Constitucional, que es una reforma política de fondo que necesita el país para construir gobernabilidad. Entonces, todos estos actores políticos de la Asamblea que hoy le dicen no al gobierno, porque antes las izquierdas defendían pues las fuentes de agua, y cuando les preguntan ahora si hay que defender las fuentes de agua en la consulta popular, resulta que responden que no. ¿A quién se entiende en el Ecuador? Pero al final del día, entonces, la lectura que puede hacer ese ciudadano que se pronunció en las urnas va más allá de quien tenga la responsabilidad. No lo ve si es la Asamblea o el gobierno, sino más bien en que está a la cabeza del mando del país. Así es lo que se ve reflejado este domingo. Lamentablemente se mezcló la consulta popular con las elecciones seccionales, que no debió haberse mezclado nunca. Y el gobierno utilizó la única carta que tiene en su debilidad política, que eran las enmiendas para no ir a la Asamblea. Bueno, hoy han cambiado los escenarios. Hay un dictamen favorable de la Corte Constitucional, que tiene además 300.000 firmas de apoyo ciudadano. Listo, ahí va el proyecto de reforma política a la Asamblea. ¿Quién tiene que hacer la reforma política de acuerdo a la Constitución? La Asamblea Nacional. Pero esa Asamblea está constituida por una mayoría que hoy ya anticipó el no a un acuerdo nacional que lleva implícito esos temas que el gobierno trataba incluso de encaminar con herramientas a través de la consulta. Ya el Partido Social Cristiano ayer emitió un comunicado dejando claro que
Le va a decir no a Henry Cucalón si es que lo llaman a decirle sentémonos a dialogar. Por ejemplo. Mire, es que construir esta reforma política, que es fundamental para la gobernabilidad del país, porque mañana puede ser el gobierno cualquiera de las organizaciones políticas que hoy dicen que no quieren hablar con el gobierno. Pero cuando llega un proyecto de ley a la Asamblea, por más que estén en la oposición contra el gobierno, tienen que revisarlo, tienen que tratarlo, tienen que hacer un primer informe y tienen que votarlo. Entonces, en esas condiciones políticas de trabajo ya legislativo, se tiene que trabajar para buscar una reforma que es buena para todos. Esta reforma política no es buena para el gobierno, porque este gobierno no va a disfrutar de esa reforma política porque en 2 años se va a su casa. ¿Quién disfrutaría de una reforma política? Los gobiernos que vienen. Si estamos hablando de que la debilidad del Ecuador es la política, entonces construyamos gobernabilidad. ¿Cómo se construye esto? Con un proyecto de esta naturaleza que le siente a la Asamblea a trabajar y donde sin duda un actor importantísimo en la construcción de esta reforma política tiene que ser el ministro de Gobierno. Y usted empezaba esta entrevista diciendo no hay cadáveres políticos, los que están arriba hoy pueden estar abajo o viceversa, ¿no? ¿Qué pasó en Guayas y Guayaquil desde su punto de vista? Que el Partido Social Cristiano perdió su hegemonía de más de 30 años y donde la ciudad y la provincia votaron no por algo nuevo, sino por algo también ya conocido. El Partido Social Cristiano perdió con el Partido Social Cristiano por la falta de consensos, por la falta de diálogos, por la falta de acuerdos, por mirarle a la gente por encima del hombro, por tener soberbia política. En política hay que conversar, hay que buscar acuerdos. Si había 4 aspirantes para la prefectura de la misma organización política o cercana, ¿por qué no sentarse a conversar? Buscar unas elecciones internas. El que gana va de prefecto, el que queda segundo va de viceprefecto, etcétera, etcétera, etcétera. Se va construyendo democracia. Pero no siempre se ha movido el partido quizás por los números que reflejan quién puede tener la mayor aceptación y en base a eso jugar sus cartas. No ha tenido pues la mayor aceptación. Perdió las elecciones. Y perdió las elecciones, si usted suma los 4 que estamos hablando, hace 60 puntos. O sea que, mire usted, estaba en las manos del Partido Social Cristiano resolver este entuerto y no lo hizo. ¿Por qué? Porque le está mirando a la gente por encima del hombro. Aquí hay que aterrizar, hay que ponerse los pies sobre la tierra, hay que trabajar en construir más democracia, democracia participativa interna que es fundamental, no solo en la formación política. Hay que trabajar en la democracia interna para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. No solo en el Partido Social Cristiano, en todas las organizaciones políticas que tienen el mismo problema. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, que Pedro Pablo Duarte hizo una campaña interesante, en todas las encuestas tenía 4, 5, 6 puntos. El día de la votación, el domingo, casi 16. 10 puntos de golpe le arrancó ¿a quién? A Cintia Viteri. Por eso es que Aquiles Álvarez gana con 39, producto de los 15 puntos que saca Pedro Pablo Duarte. ¿Pero y qué falló en la actual gestión municipal? Porque es la primera después de sus 2 antecesores que no logra una reelección, ¿no? Mire, la vara que dejaron Febres Cordero y Nebot es muy alta. Cintia hizo sus grandes esfuerzos, pero no comunicó. Fíjese usted que a ella le toca una circunstancia muy difícil, manejar la ciudad en pandemia, y hace un hospital, el Hospital Bicentenario. ¿Quién se acuerda del Hospital Bicentenario? Nadie, porque no se comunica bien. Y luego Pedro Pablo Duarte fue director de bienestar del municipio de Cintia Viteri. Pero poco tiempo dentro de la administración de... Pero lo que quiero decirle es que había una relación. Entonces, si hay relaciones y se conoce a la gente, ¿no? Hay que buscar acuerdos. ¿Y en 2 años puede lograr eso el Partido Social Cristiano? ¿Puede levantarse? Los partidos tienen que recomponerse. Los partidos tienen que recomponerse. Las pérdidas duelen, y duelen mucho. Este es un garrotazo que le han pegado, que todavía están temblando. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Trabajar, recomponerse, buscar nuevos cuadros, renovarse y construir democracia participativa interna, que es la que no hay. Tengo 20 segundos, pero no me quiero quedar con una duda. Usted le decía a Diana Morrey el otro día, el dedito no va más. ¿A qué se refería con eso del dedito no va más? Así es, cuando hablo yo de democracia participativa, los miembros de las organizaciones políticas tienen que votar y escoger sus candidatos. Tiene que terminarse la elección a dedo. Quiero agradecerle, ingeniero, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Dice un gusto enorme. Que tenga un buen día, son las 7:46, vamos a una pausa y ya regresamos con el análisis de Arturo Moscoso.
7:48, saludamos a Arturo Moscoso, politólogo, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional. Arturo, el presidente Lasso, buenos días, el presidente Lasso ayer hace cambios importantes en su gabinete, 8, de los cuales gente muy cercana, gente que ha trabajado con él no solo en el gobierno, sino desde el inicio de su carrera presidencial, 2013. Se deshace de gente muy cercana a él. ¿Es correcto? Buenos días, Milton. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Creo que está bien. Creo que cuando hay estos golpes a la forma de gobernar, un cambio, un golpe de timón, valga la redundancia, es importante, ¿no? Se va gente valiosa, creo yo, pero también llega gente valiosa al gobierno, gente experimentada, que va a renovar, ¿no? Que le va a dar un poco de oxígeno al gobierno para la gobernabilidad. En esta semana el presidente Lasso ha hecho 2 cosas. La primera, reconocer los resultados, decir que hay que escuchar al pueblo y llamar a un gran diálogo nacional y el cambio en el gabinete. Sobre lo primero, el presidente llama a un acuerdo nacional, pero le dicen no las organizaciones políticas. Es momento de esa negativa. No porque ya estamos cansados de que siempre el engaño, de que siempre lo mismo, de que sí, después no. Pero siempre tiene que haber una disposición a dialogar, a buscar una salida. Siempre hay tiempo o ya es tarde. No, la política se trata de llegar a acuerdos. La política es de acuerdos, se hace a través de los acuerdos. No se hace a través de imposiciones, ni de chantajes, ni de extorsiones, como lo que están pretendiendo ahora ciertas organizaciones políticas, ciertas organizaciones sociales. Y el diálogo no es para que el gobierno salga mejor parado. El diálogo tiene que ser para el beneficio del país. Hay un montón de cosas que necesita el país. Dentro de la misma reforma política que planteó el gobierno a través de la consulta, hay cosas importantes que se deberían hacer en el país, como facilitar la extradición, por ejemplo, o hacer una reforma institucional en cuanto al Consejo de Participación, que es una cosa que ya está demostrado que no ha servido. Entonces, cosas que le sirvan al país, cosas que sean, o sea, el tema de la inseguridad, por ejemplo, tiene que ser abordado por todas las organizaciones políticas. Entonces, claro, se entiende esa posición política de no, como está golpeado el gobierno, como salió perdedor de esta consulta popular, que además con un montón de denuncias de fraude que habrá que investigarlas hasta las últimas consecuencias, pero en todo caso, en ese escenario nadie se quiere juntar con el gobierno. Pero eso es una irresponsabilidad política. Porque es facilito ser director técnico después del partido y patear en el suelo al que esté en el suelo. Exactamente, es una irresponsabilidad. Aquí no se trata de ellos, aquí no se trata de sus intereses particulares, se trata del país. Ese es el problema de nuestra clase política, que solo piensa en sus intereses, en sus particularismos, en la impunidad en el caso de ciertas organizaciones. Entonces, eso tiene que quedar de lado. Si el gobierno está abierto a un diálogo, pues dialoguemos, hagamos algo por el país. Pero el diálogo también tiene que ser serio. O sea, también es cierto que el gobierno tiene que cumplir algunas cosas que le piden otros sectores y que necesitan otros sectores. Entonces, también se necesita darle ese giro de credibilidad. Claro, por supuesto. Me imagino que dentro de esa lógica estará también estos cambios en el gabinete. Yo supongo que también se vendrán más adelante, veamos. Pero obviamente el diálogo es de dar y recibir y de llegar a acuerdos mínimos sobre ciertos temas. Evidentemente el gobierno tendrá que hacer concesiones, pero los partidos políticos no pueden decir no queremos dialogar y se acabó, porque esa es una posición totalmente irresponsable con el país. Parecen niños malcriados. Entonces esa no es la forma de hacer política. O sea, vamos a que el gobierno renuncie. ¿Cómo así? ¿A cuenta de qué? Fue elegido para 4 años y que se quede los 4 años gobernando y que esos 4 años gobierne en favor de los ecuatorianos, y si es que es necesario ayudarle a que gobierne en favor de los ecuatorianos, pues démosle una mano. ¿Y no será necesario? Hay un tema en la Constitución que es claro, la muerte cruzada. ¿No será que el presidente usa eso un poco para terminar de dar un golpe duro de timón? ¿O es el temor a que no voy a ser elegido y por eso no aplico la muerte cruzada? Bueno, habrá que ver, porque como hemos visto en varias declaraciones, la oposición, cierta oposición, la oposición esta antidemocrática, junto con ciertas organizaciones sociales, ya están hablando de una muerte cruzada o de que el gobierno no termine su periodo. Entonces ahí vendrá la posibilidad de que ellos quieran aplicar una muerte cruzada, a pesar de que yo creo que ya no lo pueden hacer porque ya lo intentaron y no pudieron. Pero bueno, como ellos atropellan la Constitución
cuando se les ocurre, entonces podrían bien intentarlo. Y el presidente tiene esa carta todavía, ¿no? Podría adelantárseles y él convocar una muerte cruzada y al menos gobernar un periodo por decreto sin esa asamblea que solo... Un periodo de 6 meses, con decretos que debería autorizar, que debe autorizar la Corte Constitucional. No es tan fácil como que firmo y hago. Bueno, pero ahí tienes, por ejemplo, la posición de la Corte Constitucional en relación a las preguntas de la consulta que fueron aprobadas y que podrían ir un poco en ese sentido. ¿Pero a quién le beneficia que el presidente se vaya antes de tiempo? A los que quieren la impunidad. ¿Quiénes quieren la impunidad? El correísmo. ¿Pero por qué? Porque están seguros de que van a captar la presidencia de la República en base a los resultados que obtuvieron en las seccionales del domingo. Claro, ellos creen eso, a pesar de que si uno analiza ya a profundidad, no ese análisis así al calor de los resultados, no es un triunfo arrollador el del correísmo. O sea, recupera ciertos territorios, lo de Guayaquil es interesante, pero en Quito más o menos se mantiene con el mismo nivel de apoyo. Entonces, sigue siendo una fuerza política importante, pero no es la fuerza política arrolladora de hace 7 o de hace 10 años, ¿no? Sigue siendo la primera fuerza política del país, sin duda. Por supuesto. La Asamblea está ahí, claramente. Por supuesto, pero el punto es que si ellos quieren volver a gobernar, que lo hagan democráticamente, que se esperen a que Guillermo Lasso termine su periodo y que, claro, lo que ellos quieren es preparar una conmoción en el país que implica además el llamamiento a una constituyente. Nuevamente, ¿por qué una constituyente? Porque ya no les sirve la constitución que ellos mismos crearon, porque lo que buscan en definitiva es impunidad. Entonces es como decir un borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, los condenados por corrupción pueden volver a competir políticamente y eso es todo su interés, resucitar políticamente a Rafael Correa y al resto de condenados por corrupción de ese gobierno. Ahora, resucitar no ha muerto, lo que está es afuera, condenado, sentenciado y fugado. Condenado y sentenciado con una sentencia que le impide competir políticamente para siempre por corrupto. Entonces, eso es lo que ellos quieren eliminar, para que él pueda volver a gobernar. Digamos, el tema de los juicios se arregla, pero hay un candado en la Constitución que te impide volver a gobernar constitucionalmente. ¿Para eso la constituyente? Para eso es la constituyente, es obvio, es obvio. Pues la constitución para 300 años, una constitución pésima cuyos resultados estamos viendo ahora, sobre todo con el Consejo de Participación. Pero la intencionalidad de ellos no es evitar que el Consejo de Participación siga existiendo. Probablemente su proyecto de constitución incluye también un organismo así, que fue el que les permitió cooptar el poder durante todo el correísmo y evitar la fiscalización y el control del gasto público. Lo que quieren es, a través de esa constituyente, buscar impunidad para sus líderes. Eso es todo, Milton. Ahora, ya mencionaste, hay una denuncia grave que tiene que ser investigada sobre un posible fraude electoral en las preguntas del referendo. Esto fue presentado por el vicepresidente del CNE y la presidenta del CNE ayer llamó a la Fiscalía para que investiguen. ¿Tendrá que ver todo esto? Eso a mí me preocupa muchísimo, es una situación que realmente hay que investigar. En este país eso puede pasar. Es un país con tan poca institucionalidad, con tan poco control, que a través del poder económico que tienen ciertas organizaciones políticas o incluso el narcotráfico se puede fraguar un fraude tranquilamente. Juan Esteban Guarderas, a quien yo considero uno de los expertos en corrupción en este país, una persona que creo que es intachable, él mismo está señalando que hay un fraude y que lo va a demostrar. Y esas cosas, por ejemplo, que gente así, que gente con esa credibilidad lo haga, es porque realmente algo raro hay ahí en el tema de las elecciones. Si es que hay, ¿quién lo hace? Ese es el punto. ¿Quién lo hace? Porque ¿en quién podemos confiar? En un país donde vemos un CNE taimado que ni siquiera es capaz de controlar la campaña anticipada, un tribunal contencioso electoral que ni siquiera es capaz de responder a un recurso de aclaración, que si ganaba el candidato que estaba sentenciado con sentencia pendiente por el recurso de aclaración que presentó, capaz que no podía posesionarse. Un CNE así, un tribunal contencioso así, que no son capaces de controlar las elecciones, una fiscal que le pone el caso Encuentro a las denuncias de corrupción que hubo. ¿Por qué? Porque se llama el gobierno del encuentro, entonces se ve un golpe directo al gobierno. Entonces, ¿en quién podemos confiar? ¿Quién es el llamado? Entonces, ahí viene la intervención de la sociedad civil, ¿no? Y por eso nombraba a Juan Esteban Guarderas, que es parte justamente de una organización de la sociedad civil. Es verdad que hay corrupción, aparentemente, por lo menos hay unas denuncias muy serias, y ahora mismo hay una serie de allanamientos. Allanaron la casa, el domicilio del
gerente de Petroecuador en funciones, o sea, no es menor. Por supuesto que la corrupción se debe investigar hasta el último, hasta la última y hasta las últimas consecuencias. Eso tiene, todo gobierno, en todo gobierno puede haber corrupción. Eso es inevitable, porque un gobierno no puede estar encima de todos los actores políticos que conforman su gobierno, todos los funcionarios. Y para eso está la Fiscalía y para eso está la justicia. Y tienen que investigarse y el gobierno tiene que permitir que se investigue. Pero lo que se está haciendo aquí es, a través de esa investigación, tratar de debilitar aún más el gobierno. ¿Para qué? Para tomarse el poder antes de hora. ¿Por qué? Porque no son demócratas. Gracias, Arturo, por este análisis importante. Arturo Moscoso es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional, además es politólogo. Son las 7:59, Liz, amigos, tenemos que terminar. Volvemos el lunes, pero con Liz al mediodía y conmigo en la noche. Así es, ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.